Nuevo Sub Citroën C3 Aircross, único, inspirado en ti, desde $27,990. Citroën es Grupo Mavesa. Citroën Quito Sur, Avenida Maldonado y Saraguro. Cuando inauguramos una planta de agua potable, una carretera, un mercado o un terminal terrestre, pensamos en el bienestar de Jorge, Andrea y en el tuyo también. Hoy somos un Ecuador con más prosperidad. Somos el Banco de Desarrollo del Ecuador. Y como brazo ejecutor del Gobierno Nacional, trabajamos junto a los GATS provinciales, municipales y parroquiales, financiando obras, activando la economía para todos los ecuatorianos. Banco de Desarrollo del Ecuador. Cambiamos positivamente la vida de la gente. El gobierno de todos. Fin de espacio promocional y publicitario. 8:1. Estamos de regreso y ahí están nuestros estudios el ingeniero Osvaldo Landazuri, el ingeniero Luis Alberto Salvador, con quien haremos un contacto telefónico, el ingeniero Javier Díaz, presidente de la Asociación de Industriales Textiles, y el economista David Molina, director ejecutivo de la industria automotriz ecuatoriana. A los tres bienvenidos y les saludamos también al ingeniero Salvador. La propuesta ha sido un poco la inversión extranjera. Claro, uno revisa y dice inversión extranjera en el Ecuador, hagan lo que hagan, parece que no convoca, pero en cada una de las áreas de ustedes que manejan, yo diría, por ejemplo, en la industria textil, ingeniero Díaz, bienvenido, buenos días. ¿Qué tipo de inversiones se manejan? ¿Es un esfuerzo nacional? ¿Hay en realidad inversión extranjera? ¿Cómo están manejando? ¿Qué se puede plantear a mediados de un gobierno que lucha por, algunos dicen solo flota, pero parece que intenta de alguna manera reencaminar la economía? Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias y buenos días a quienes nos escuchan y un saludo a mis amigos que estamos aquí compartiendo el panel y también allá en Guayaquil a Luis Alberto. A ver, en la industria textil o la industria textil en sus orígenes se conformó siempre por capital local. Sí, claro. Aunque había o hubo en el tiempo siempre alguna inversión extranjera también en la industria, inversión holandesa, inversión colombiana, española también, inversión francesa, española. Sí, ha habido en la historia ha habido varias iniciativas de inversión extranjera dentro de la industria textil y confección. En los últimos años, la más importante se produjo hace más o menos 12 años, que fue una inversión realizada por Vicuña de Brasil, Vicuña Textil, que es una empresa que hoy por hoy es la número 2 en el mundo. Va fluctuando, unos años es la 1, otros años es la número 2 en el mundo de la fabricación de tela de denim, el famoso jean, la tela de jean. Esa fue la última inversión extranjera directa que se ha hecho en el país, dentro del sector textil y confección. Y hay otra muy importante que es la que realiza la empresa Encador. Encador también es una empresa de capital, es de capital abierto, pero principalmente es extranjero, que ha hecho inversiones importantes en la industria textil y hacia atrás de la industria también en lo que es el reciclaje de PET. Entonces se puede ver que a pesar de que es un sector principalmente de capital ecuatoriano y principalmente de empresarios del Ecuador, también ha tenido o ha sido apetecible para la inversión extranjera directa, pero no es la actividad que más atrae en este momento, la actividad textil, la que más atrae la inversión extranjera en general en la región. O sea que el esfuerzo es más bien nacional y como potenciar sería más bien. Es un esfuerzo nacional. ¿Se puede traer capitales de fuera para eso, no? Es un esfuerzo nacional, hay muchas, lo que se está dando mucho en el sector son estas joint ventures con capital extranjero, que podría considerarse también una forma de inversión extranjera, pero básicamente está anclado, requerir capitales a nivel de crédito. Y está muy anclado al tema de exportación. Las empresas que están vinculadas al mundo de la exportación en el sector textil y confección sí están haciendo alianzas estratégicas con capitales extranjeros para poder competir en mercados como por ejemplo Estados Unidos, mercados como Chile, mercados como el de la Unión Europea, donde obviamente esas alianzas permiten o facilitan el acceso, ¿no? Y eso creo que es algo que está dando muy buen resultado en general en varias empresas.
no es todo el sector que está en eso, son algunas empresas que están en esa iniciativa y que va dando resultados positivos. Entonces, eso es lo bueno de tratar de atraer capitales extranjeros, más allá de que sea una empresa nueva la que se monte con inversión extranjera directa dentro del sector textil y confección, pero sí son flujos que a la final permiten dinamizar un poco la actividad, ¿no? Porque internamente, todos lo sabemos, internamente las cosas están muy complicadas. Están frenadas. El consumo interno no termina de tener un comportamiento sano. Las ventas en general del sector se mantienen en un nivel más o menos de estancamiento. Si vemos el sector desde el año 2013 a la fecha, ha ido perdiendo alrededor de 150, 200 millones de dólares en facturación anual. Eso es un monto sumamente alto, es un retroceso importante y no se logra salir, ¿no? 2017 fue un año un poco mejor, 2018 también, 2019 está muy parecido al 18, pero no nos que lo vamos a ver por seguro, porque eso está vinculado a competitividad, ¿no? Claro, podríamos ver, porque se vienen acuerdos comerciales, se vienen supuesto. Cosas que hay. Al saludar al ingeniero Landázuri, bienvenido, buenos días. Usted representaba también a una industria que era una especie de industria mixta, ¿no es cierto? Partes hechas aquí, partes que se traían. ¿Hay inversión extranjera para esa modalidad de la que usted representaba? Bienvenido, buenos días. Bueno, usted hace referencia a las motocicletas. Yo creo que en realidad hay que tener un análisis amplio para entender qué es lo que está pasando en el país. En inversión extranjera yo creo que los números hablan por sí solos. Es decir, nosotros hemos visto inversión en minería y en petróleo fundamentalmente, que son las ventajas comparativas que tiene el Ecuador. Es decir, donde hay oro va a ir alguien a tratar de extraerlo y nada más. Donde debería haber inversión sana, que cree, no sé, la otra no es que no sea sana, pero quizás que demuestre más las ventajas competitivas del país, que no sea solo extractiva, es aquella que está relacionada con las ventajas competitivas, y es en donde el Ecuador no ha logrado atraer ningún tipo de inversión desde mi opinión. ¿Qué áreas, por ejemplo, usted desde el análisis económico que hace, usted creería que el Ecuador puede impulsar para atraer, que no sea lo que ha dicho, ¿no? El Ecuador apunta a la industria extractiva. Bueno, hay áreas muy diversas que se relacionan con la propia ubicación geográfica del país, con servicios, en relación a lo que tiene que ver, insisto yo, con ventajas competitivas, es decir, crear valor a la gente a través de la ubicación geográfica, a través de una serie de factores que en definitiva se deberían combinar. Pero lo cierto es que, va a ser motivo, me imagino yo, de este análisis, lo cierto es que el Ecuador no encuentra un camino claro para entender cuál es su estrategia de desarrollo económico. Entonces, lo que sucede, y Javier acaba de comentar, sucede con las motocicletas, con los textiles, con las flores. Lo cierto es que los aranceles combinados con esta situación hacen que realmente la producción nacional tenga una pérdida de competitividad absolutamente grande. Si a eso a usted le suma el riesgo país, entonces saca una conclusión muy clara para entender el por qué no tiene inversión extranjera. Pero en cuanto al riesgo país, diríamos, hemos bajado. Ha bajado, pero seguirá siendo el segundo o tercero de América Latina. Venezuela, Argentina con usted, entiendo que yo subiendo, bajando más o menos, pero es alto. Es decir, es un riesgo que le demuestra que hacer negocios... El costo financiero va a ser más alto. Claro, que en definitiva hacer negocios en el Ecuador es más riesgoso que en el resto de América Latina. Entonces, bajo esa óptica, lo que sucede es que usted está compitiendo por atraer inversiones con Colombia, con Perú, ahora con Paraguay, con Bolivia, etcétera. Entonces, lo que sucede es que cuando usted combina estos factores ocasionados por decisiones internas y además por el entorno económico internacional que no le ayuda a un Ecuador dolarizado, que es el otro gran tema del Ecuador, entonces usted regresa a ver las cifras de inversión y se da cuenta que tiene minería y petróleo. Ese es para mí el resumen. Pero ese sería un análisis histórico del Ecuador. Lo hemos tenido en otros sectores. ¿O usted recuerda del Ecuador? Es decir, una costa que quiere acuerdos comerciales para liberalizar las importaciones y las agroexportaciones, una sierra tal vez más
transformar, que dificulte el competir en mercado abierto. Es decir, eso no ha cambiado y en términos generales lo que sucede es que tampoco las decisiones de gobierno han ayudado como para hacer que las condiciones del Ecuador se transformen y sean más atractivas. Entonces, mientras eso no suceda, mientras usted tenga una ambigüedad tan absurda como que firma acuerdos comerciales pero les tiene con aranceles a los productores nacionales, probablemente estemos empantanados en esta discusión varias generaciones más. Economista David Molina, bienvenido, buenos días. El sector automotriz, en cambio, tiene unos crecimientos a veces altísimos, otras veces unos frenones. Ahí hay inversión extranjera, no solo es nacional. ¿Puede crecer? ¿Qué variaciones están planeando? ¿Ustedes cómo mira este momento, el mercado y esta posibilidad de traer recursos al Ecuador? Bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco. Un saludo a todos los colegas del panel y a Luis Alberto en Guayaquil. Bueno, yo creo que la industria automotriz ecuatoriana tiene una característica importante y es que de alguna manera combina empresas de capital nacional y también empresas de capital multinacional. No solo a nivel de las plantas ensambladoras de vehículos, sino también a nivel del sector autopartista. Yo creo que es necesaria hacer una aclaración de cómo funciona la cadena productiva, porque a veces se cree que la industria automotriz se limita básicamente a las empresas ensambladoras, pero en realidad tenemos toda una cadena de autopartista donde se genera un altísimo valor de producción en términos de la fabricación de autopartes. Pensemos básicamente, acá se fabrica ejes y cardanes que son parte del tren motriz, y eso es, por ejemplo, un capital internacional, es una empresa multinacional que firmó un contrato que se instaló en el Ecuador hace alrededor de 5 o 6 años. ¿Un porcentaje entre lo que se construye aquí? A ver, hay que mirar, depende cómo se quiera medir esa incorporación, por número de piezas, por valor de la pieza. No es lo mismo incorporar un eje que tiene un valor agregado importante, o neumáticos que también tienen un valor importante, que agregar partes o piezas que son más pequeñas. Pero aquí en el Ecuador se hacen ejes, cardanes, se hace el balde de las camionetas, se las hace aquí, partes del chasis se las hace aquí, amortiguadores se fabrican aquí en el Ecuador, tubos de escape, se fabrican baterías, etcétera. Entonces, si nosotros entendemos que la industria automotriz tiene una cadena de alto valor, tenemos que llevar el análisis hacia allá. En el sector autopartista también hay inversión extranjera. Hay una empresa multinacional que firmó un convenio de inversión, un contrato de inversión con el Estado hace aproximadamente unos 4 o 5 años, pero también tenemos inversiones de capital local, de patrimonios de empresas que iniciaron, como empresas familiares que iniciaron hace alrededor de 30, 35 años, un poco más, y que han venido generando una serie de sinergias que ha permitido que incluso estas industrias empiecen a generar conocimiento para otras industrias. Entonces, la industria automotriz genera unas capacidades importantes para todas las demás industrias en términos de tecnología. Respecto del tema de la inversión, la industria automotriz es una industria que requiere altas inversiones. Y requiere altas inversiones, no solo en capital físico, sino también en capital humano. Si ustedes revisan, por ejemplo, los valores salariales de las personas que trabajan en la industria, y desagregamos lo que es la industria automotriz del resto de la industria, el trabajador promedio de la industria automotriz tiene un nivel de salario más alto que el promedio de la industria. ¿Por qué? Porque se requiere un conjunto de cualificaciones que van incluso más allá de las normas nacionales, porque las marcas imponen ciertos parámetros de certificación, de capacitación. Para poder competir fuera también. Y para poder garantizar calidad y seguridad. Entonces, todo eso tiene que configurar en un elemento. La industria ha generado en los últimos años alrededor de $300 millones de inversión. Pero aquí viene una cosa que es muy importante y algo ya lo adelantó Osvaldo en su diagnóstico macroeconómico. Las inversiones del Ecuador en la industria automotriz están paradas. Lamentablemente hoy están paradas. ¿Y por qué están paradas hoy las inversiones? Usted, Francisco, dijo algo que es cierto. El mercado automotor, del sector automotor crece y ha venido creciendo y de alguna manera se sostiene. Pero la industria automotriz no ha crecido. Lo que ha crecido son el segmento de los vehículos importados. La industria ha perdido
20 puntos de participación de mercado en los últimos 2 años. Y voy a pasar a explicar. Bueno, pero ahí uno le podría decir, pero porque están ofreciendo otros países más baratos, por supuesto, con mejor técnica. Y quiero aclarar quiero aclarar ese punto. La industria automotriz ecuatoriana hoy por hoy, el día de hoy, para fabricar autopartes, para fabricar, ensamblar vehículos, para fabricar en toda la cadena productiva, paga altísimos impuestos en su cadena productiva. Le voy a dar unos datos que son sencillos. Solo en el sector de autopartes, o sea, en los fabricantes de amortiguadores, ejes, cardanes, etc., las materias primas e insumos que pagan, los impuestos que se paga por la importación de materias primas e insumos, en promedio representa $280 de sobrecosto en un vehículo. $280. Si sumamos el impuesto a la salida de divisas para todo el sector, que a la industria automotriz no se le devuelve, es decir, no está incorporada en lo que manda la ley. La ley determina que las materias primas e insumos y bienes de capital, el ISD pagado en esas materias primas, tiene derecho a un crédito tributario para cruzar con el impuesto a la renta, pues a la industria automotriz fue excluida en su momento y no ha sido incluida para poder tener el beneficio. Solo ese costo representa en promedio $480 por vehículo. Ya sumamos $700. Y si sumamos los materiales importados que se denominan los CKDs, que se denomina, que es aquellos, el motor, por ejemplo, que no se fabrica aquí, ciertos elementos de seguridad que vienen en un kit de seguridad, solo el impuesto que se paga, que es del 13% el día de hoy para los proyectos que están en línea de producción, representa $1,200 de sobrecosto por vehículo. Entonces tenemos un sobrecosto de $2,000 por vehículo, cuando de Colombia pueden ingresar vehículos con 0% de arancel. No solo para ingresar al Ecuador en la frontera, sino en toda su cadena productiva. ¿Por qué es importante esto, Francisco? Porque lamentablemente cuando hay desajustes en la agenda de competitividad de un país, esto es aprovechado por los países en donde el Ecuador es su mercado natural. ¿Qué acaba de hacer Colombia hace 15 días? El 26 de junio de este año. Sacó un nuevo decreto ejecutivo que profundiza muchísimo más la reducción de aranceles en toda la cadena productiva automotriz, ya no solo para los de primera línea, sino para los proveedores de los proveedores de los proveedores. En ese sentido, las inversiones, ¿dónde se van? Si tenemos nosotros empresas que pueden definir si fabrican en el Ecuador o fabrican en Colombia, la pregunta es, ¿dónde me es más fácil fabricar? Entonces, las inversiones, ¿hacia dónde se están dirigiendo? Yo quiero saludar al ingeniero Luis Alberto Salvador, el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Industrias. Estamos saludándolo, soy Francisco Rocha, el economista David Molina, el ingeniero Javier Díaz y el ingeniero Osvaldo Landazuri. Las inversiones extranjeras y en cada sector, ¿cómo pueden? Desde la Cámara de Industrias, ¿usted cree que hay empresas que podrían atraer? Aquí dicen, sí hay, nos han dicho, en otras la minería y es el petróleo, o sea, la industria extractivista. ¿Cuál es su criterio? Bienvenido, buenos días. Buenos días, un saludo a David y a Javier, colegas de los gremios del país. Gracias por la entrevista. Efectivamente, hay ciertos sectores que van a atraer la inversión en relativamente corto plazo. Y espero que así sea, como la minería, por ejemplo, si se resuelven algunos inconvenientes que todavía están flotando en el aire respecto a su seguridad y a la tranquilidad que esas inversiones van a demandar, y son inversiones muy importantes. Relevante tener presente que si estamos nosotros como país sentados o asentados sobre las minas, en algunos casos más grandes del mundo, de algunos minerales como el oro, el cobre, etcétera, pues resulta imprescindible que la explotación de esas minas se haga de manera adecuada, ambientalmente responsable, y se convierta en bienestar para la mayoría de los ecuatorianos. Hay algunos otros sectores que están muy expectantes también respecto a la ley de fomento productivo 2, que se viene anunciando ya hace algunos meses atrás. Tal vez ese anuncio ha hecho inhibir a las inversiones que han querido venir en distintos sectores
justamente porque esa ley de fomento productivo tiende, o al menos así se ha pensado, que traerá beneficios, mayores beneficios en lo tributario, en lo laboral, etcétera, que haga factible esas inversiones que tanto necesita el Ecuador en este momento. Es vital que esa ley salga ya a consideración de la Asamblea y se pueda trabajar en eso y construir ya un marco jurídico, porque no podemos permitirnos que esa ley siga inhibiendo las inversiones en este país. Ingeniero Salvador, ¿usted cree que con esa modificación, y por eso mi insistencia a los cuatro es en plantearle, cree que realmente hay una intención de invertir en otras áreas que no sean, como decía el ingeniero Landazuri, si hay oro va a haber alguien que quiere extraerlo? Pero ¿cómo nos preparamos si no tenemos inversión frente a la necesidad incluso de ingresar a otros mercados? ¿La industria ecuatoriana debería plantearse más allá de traer dinero o no? Siempre está invirtiendo, porque la industria, como decimos, está empernada en el país. No es que ayer o mañana esa industria no trae dinero, tiene que invertir para poder de alguna manera mejorar sus procesos productivos, para lograr sostener o mejorar su competitividad. Así que la industria en general, si usted ve la historia del Ecuador, siempre está invirtiendo en mayor o en menor medida, dependiendo de sus necesidades, dependiendo de las condiciones del mercado y obviamente las oportunidades de negocio que se pueden dar ante potenciales nuevos acuerdos comerciales, ¿cierto? Si esos acuerdos se van a dar, la capacidad que tiene el Ecuador para acceder a estos mercados se amplía y por lo tanto la industria puede aprovechar esas potencialidades de los mercados que se pueden abrir. Obviamente también tiene que prepararse para lo que pudiera venir como producto de esa apertura. Nosotros hace pocos días tuvimos la visita en la Cámara de un grupo de inversión con base en Estados Unidos, muy grande, que manejan 75 mil millones de dólares de fondos de inversión, y habían venido al Ecuador a evaluar procesos de inversión. Y ellos nos sorprendió la manera en que ellos estaban viendo las oportunidades de inversión en el Ecuador. Ellos hablaban también de una buena posibilidad de monetizar ciertos activos del Estado, que se han venido hablando también desde hace algún tiempo aquí en el país. Y eso obviamente nos da a nosotros una perspectiva diferente, ¿no? Inclusive en la semana pasada que tuvimos la oportunidad de estar en Lima apoyando la gestión del gobierno alrededor de la posible incorporación del Ecuador en la Alianza del Pacífico, se escuchaba a los distintos sectores de la industria, del comercio, de los distintos países respecto a las oportunidades que Ecuador podría brindar para sus inversiones. Así que tal vez la visión con que nos ven desde otros países respecto a las oportunidades que Ecuador brinda es diferente. Ya. Es definitivamente diferente. Muchísimas gracias por este contacto. Estaremos nuevamente comunicándonos con usted. Gracias, ingeniero. Javier, esto es una apuesta entonces. No inversión, en el caso de ustedes, no inversión extranjera, capaz que sí, a través de algún otro mecanismo, pero además ustedes apuestan por mercados internacionales y eso significa, si le decimos al economista Molina, no, los aranceles no van a cambiar. ¿Cómo compiten? ¿Qué hay que hacer entonces? Sí, yo creo que me parece algo interesante lo que ha dicho Luis Alberto. La industria siempre está invirtiendo, ¿no? Eso hay que decirlo. Pero obviamente para hacer o para tomar una decisión de inversión, cualquier inversionista analiza un sinnúmero de variables y obviamente va a buscar un retorno detrás de esa inversión. Nosotros, por ejemplo, como industria,
lo normal, el promedio de inversiones anuales solía estar rondando los $100 millones hasta más o menos del 2013. Cayó drásticamente. Y ahora, con lo que hay. y ahora se está recuperando, correcto, ahora se está recuperando, o sea, se ve que hay un escenario algo mejor, y por eso acaba de ser hace pocos días la feria de maquinaria textil, por ejemplo, más grande del mundo. Varios empresarios del sector han viajado a buscar alternativas para invertir en nueva tecnología, etcétera. Es decir, siempre va a haber ese espacio, pero volvamos al tema de competitividad. Yo creo que ahí es donde está verdaderamente hay un candado. Ahí es donde está el problema estructural del país, y ahí es donde se necesita realmente de la toma de decisiones de política pública que mejoren las condiciones para la inversión. Luis Alberto mencionaba el tema de la Ley de Fomento Productivo 2. Efectivamente, sí es posible que el haberla anunciado y no haberla aprobado pueda haber frenado ciertas decisiones de inversión hasta conocer si va a haber algún incentivo adicional dentro de ese nuevo cuerpo legal. Pero se necesita generar un espacio de competitividad mucho mejor en el país. Es decir, el tema laboral es un problema serio para producir, para dar servicios en el Ecuador. El tema tributario sigue siendo un serio problema, y ahí entran también los aranceles de importación de materias primas, de insumos, de maquinaria, que son decisiones que llevan represadas más de año y medio en el gobierno y que no se deciden. Es decir, no se toma la decisión de eliminar esos aranceles para que la producción pueda ser más competitiva. Tenemos altos costos de combustibles para la industria, tenemos altos costos de energía eléctrica para la industria. Y ojo, no estoy hablando de se necesitan subsidios en esos insumos. Sí. Estoy diciendo hay que ponerlos competitivos. No puede ser poner posible competitivo que es, si no es vía subsidio, cobrar lo correcto, por ejemplo. Correcto. Nosotros tenemos en este momento unas fórmulas para determinar el costo de los combustibles que no son nada claras, que dejan que Petroecuador, que es el único que tiene, o que es el monopolio en el tema de los combustibles, que sea el que decida si un mes quiere tener más margen que otro, y entonces unos meses te sube más el factor de utilidades o de margen que aplica Petrocomercial, y entonces cambia el precio del combustible industrial. Entonces seguimos teniendo ahí un sobreprecio en ese insumo. Lo mismo ocurre en energía eléctrica. Nosotros el año pasado, un poco más de un año, cuando estábamos dentro de ese consejo consultivo que se creó, ahí hubo un estudio que claramente demostraba que la energía eléctrica en el Ecuador se estaba vendiendo por lo menos a 1 o 1.5 centavos más alto de lo que debería venderse para la industria. Entonces, esos ajustes se necesitan ajustes también en el tema de acceso a mercados. Definitivamente el país necesita tener nuevos mercados para poder competir, pero esto no es blanco o negro. Esto no es como en el fútbol cuando te toca patear un penal que sabes que lo metes o lo fallas, ¿no? Ahí sí no hay más opciones. En el tema el partido en general, en el tema de la integración hay que ver muchas aristas, y creo que solo nos estamos fijando o muchos se están fijando solo en los problemas que puede atraer la apertura, y otros solo se están fijando en las oportunidades que puede atraer la apertura en materia comercial. Y hay que mirar los dos lados. Hay que ver toda la película completa. Por ejemplo, nosotros como sector, en el caso Alianza del Pacífico, que se ha mencionado en este panel, el caso de Alianza del Pacífico puede ser para muchas empresas una oportunidad dentro de la industria textil y confección, y para muchas otras una amenaza. No es blanco-negro, por tanto, el proceso de integrarse en la Alianza del Pacífico, principalmente porque ahí hay un actor que es México, un actor con el que no tenemos nada. Y que hay que tener un acuerdo ya, y que necesitamos, si queremos entrar a la Alianza. Y que necesitamos dejar claras cuáles van a ser las reglas de juego con México, porque con Colombia, con Perú, con Chile ya estamos integrados. Pero México sí es un nuevo actor. Entonces, aquí no podemos irnos ni por el extremo de los que dicen esto es la solución para todo, ni tampoco irnos al extremo de los que dicen no queremos ningún acuerdo porque van a acabar con toda la industria nacional. Creo que ninguno de los dos escenarios a la final termina siendo real, porque ni el entrar a la Alianza del Pacífico te va a incrementar las inversiones ya al día siguiente, ni te va a mejorar los precios en el mercado, ni por tanto el consumidor va a ser el primer beneficiario, como es lo que argumentan muchos que están a favor a ciegas en el tema, ni tampoco es ese de dramático escenario, se va a perder todo. Ese dramático escenario que ponen otros,
empresarios o no empresarios, otros actores que dicen que todo se va a destruir internamente, ¿no? Entonces hay que buscar esos puntos medios. Y ahí viene la política. Aquí hay que maximizar las oportunidades y minimizar los riesgos, ¿no? Claro. Lo que sí se necesita es lo primero, cambiar estructuralmente el tema de política productiva en el Ecuador. No hay claras señales de que eso se esté haciendo, y eso sí se necesita para ser más competitivo y mejorar la productividad. Entonces, primero hay que hacer un trabajo interno, y este trabajo interno pasa por sincerar una economía que está golpeada, que está paralizada, pero unas veces escuchamos, nos faltan acuerdos comerciales, hay que abrirse al mundo, y cuando se abre un poquito la puerta, cuidado, se van a resfriar, no hay esto, y los otros van a terminar con lo poco que nos queda. Y algunos dicen, oiga, no nos olvidemos que siempre fuimos agroproductivos, especialicémonos en algo. Pero si la industria textil, que ha tenido éxito, porque ha sido muchos años gran representante del mercado ecuatoriano, también tiene estas restricciones. ¿Cómo plantear una política pública de esto? Yo creo que el tema, coincido con Javier, no es blanco y negro, pero indudablemente una gran falla del gobierno ha sido no comunicar adecuadamente decisiones importantes. En esa línea, yo creo que el debate respecto a Alianza del Pacífico ha sido manejado fundamentalmente por actores empresariales que hoy representan el comercio. En cuanto a la reforma laboral, algo parecido, es decir, no se incluyeron todos los actores para tomar decisiones, y en la ley de fomento productivo muy probablemente estemos hoy empantanados en una discusión parecida en la que no se sabe bien qué hacer. Si a eso usted le suma que tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que le exige a cumplir ciertas metas y que, por ejemplo, le pone en el tapete una ley de reforma tributaria, se dará cuenta entonces que esta estrategia del gobierno de tratar de vender el plan de prosperidad para luego ir por un camino determinado probablemente sea muy riesgosa. Es decir, si es que a la sociedad no se le comunica, no se le informan los desafíos, las precauciones que se van a tener, las acciones que se van a tomar para hacer que la industria, en este caso y en este ejemplo, sea competitiva y se debata el tema racionalmente, muy probablemente usted está destinado a que otra vez sea un arrancón de golpe y luego una parada súbita. De golpe. Si no, preguntémonos de la famosa reforma laboral, es decir, un rato tuvo un empuje brutal. ¿Qué pasó con eso? Nada. No hemos tenido nada. En estos días terminó este famoso eje de competitividad y el diálogo, ya vamos por 10 diálogos, creo. ¿Qué hemos sacado de eso? Nada. Yo le digo que he estado en resúmenes con el gobierno viendo cuáles son los resultados del diálogo. Absolutamente nada. Entonces, lo cierto es que al final del día termina siendo un ejercicio en el cual se proponen cosas. Como no se prepara el debate adecuadamente, puede ser, pero lo cierto es que al final del día las decisiones no se toman. Y aquí sí no es, la pregunta que es primero el huevo o la gallina no cabe. Si usted va a abrir los mercados, es imprescindible la competitividad. O sea, es primero eso. No es que usted le va a abrir como lo hizo Chile en el año 73, perdón, porque estaba en guerra. Es muy distinta la situación del Ecuador. Es decir, si usted va a abrir los mercados, tiene que prepararle a la industria para aquello. Y hay que entender también con quién le conviene abrirse y en qué condiciones le conviene abrirse. Pregúntese por qué ahora Inglaterra se pregunta si quiere permanecer o no en la Unión Europea. O por qué Estados Unidos está renegociando los términos de acuerdos con China o con el propio México. Estados Unidos le pide a México que suba los salarios para que puedan compararse de mejor manera. Es decir, cualquier acuerdo que no tenga ganancias de ambos lados, tal como en una relación comercial, probablemente no sea sostenible en el tiempo. Pero hemos competido, por ejemplo, con Colombia, con Perú, con Bolivia, Chile también integrado, en estas condiciones. O sea, la integración, y claro, ahí nos dirá David que justamente eso es lo que está dañando la industria, ¿no? ¿Hasta cuándo los industriales necesitan una especie de cerco protector? Yo creo que el tema no hay que entenderle como un cerco protector. Yo creo que hay que entenderle con racionalidad qué es lo que pasa con determinadas industrias y cómo deben competir.
Es decir, si mañana uno se va a algún extremo en el que dice abramos la economía y ponemos todo en cero y ahí a ver qué pasa, lo cierto es que probablemente la industria en general o en la gran mayoría tenga que reorientarse hacia volverse un importador. Es decir, hay que entender que eso puede pasar. Pero lo cierto es que yo no creo que se deba hablar de protección, creo que se debe hablar de igualdad de condiciones, pero además de inteligencia para entender qué es lo que le conviene al país. Es decir, hemos visto, por ejemplo, un acuerdo con la Unión Europea, que hace mucho sentido, igual que con Estados Unidos, hace mucho sentido, hace más sentido que con México en términos de balanza comercial, pero vea cuál es usted el resultado de abrirse con la Unión Europea. Usted ve que las exportaciones, como bien lo mencionó Javier, crecen apenas 0,4% de un año a otro. ¿Qué le está diciendo eso a usted? Que realmente no se trata solo de tener mercados. Claro. Si es que usted no es competitivo en general, no va a poder aprovechar esos mercados. Y entonces usted, esa pregunta del cerco protector, hágala a Corea y pregúntenle por qué ellos subsidian su acero para línea blanca y para el sector automotriz. O para pregúntele a Estados Unidos que por qué subsidia su agricultura. Pero entonces ahí uno diría que hay que subsidiar para poder competir y ofrecer otros productos a la propia Unión Europea. En banano, en camarón han crecido, no solo que se han mantenido, sino que han crecido. Me gustaría ver cifras de que, por ejemplo, los textiles crecen. Ha habido un crecimiento. O sea, yo creo, para responder solo la pregunta de esto de subsidios, yo no soy una persona de subsidios. No creo que es el tema por ahí. Pero lo cierto es que el extremo que vive el Ecuador ahora, de no tener subsidios, está muy bien a la producción, pero tener aranceles, eso sí es absurdo. Eso sí raya ya. Eso ya no es un poco, eso raya en lo absurdo, es decir, en algo que no se ha visto nunca en la historia. Entonces, lo que yo creo es que hay elementos. Por ejemplo, Chile mantuvo una serie de cuidados incentivos también, cuando se dio el tequilazo en México y los capitales se fueron de América Latina en el año 94, Chile les puso aranceles a los capitales. Es decir, el capital que entraba a Chile y quería irse al día siguiente no lo podía hacer. Entonces, ahí le respondo a usted la pregunta de entender con inteligencia qué acciones se toman para defender el bienestar de la sociedad. No a determinada industria, sino al bienestar de la sociedad. Y eso es lo que yo creo que es lo racional. David, si vamos en esto, entonces hay que ayudar al gobierno a repensar una política pública sobre esto, buscar aranceles que no vayan, digamos, buscar medidas económicas que no ni favorezcan ni nada, sino que le vuelvan competitiva a la empresa nacional. Sí, mire, yo creo que aquí hay dos visiones que son diferentes desde su filosofía. Hay quienes creen, y así lo pregonan, digamos, así lo auspician, de que la agenda comercial es el principio y el fin de todo. Y es el alfa y el omega. Y hacemos la apertura al mundo y por obra y gracia del Espíritu Santo, todas las empresas se vuelven competitivas, las ineficientes mueren y no pasa nada. La economía se ajusta al tamaño que tiene que ajustarse. Y hay quienes creemos que la agenda comercial tiene que ser la expresión de una agenda y una política productiva de competitividad. Tener un sector productivo sólido, vigoroso, competitivo, muy eficiente, que le permita entrar a esos mercados, eso es lo correcto. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy, lamentablemente? Es que la agenda comercial camina a unos pasos agigantados, digamos, no tan agigantados como muchos quisieran, pero mucho más acelerado que la agenda de competitividad. Y es ahí donde nosotros ponemos un punto de orden, digamos, en la discusión. No corra, y decimos, o corramos en la agenda de competitividad al mismo tamaño, o a la misma velocidad, perdón. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Lamentablemente, y esto es un tema institucional, Francisco, lamentablemente la política y la agenda productiva está de alguna manera limitada con la política fiscal principalmente, y no encuentran un punto en común. Ya nos dijo Javier hace un rato que hace más de un año y medio, yo diría que en algunos casos mucho más que eso, se le viene diciendo al gobierno: reduzca costos de producción, aranceles, impuestos absolutamente innecesarios en la cadena productiva. La respuesta es: no hay recursos. No hay recursos. Entonces, cuando uno pone al sector productivo como la variable de ajuste
en todo este proceso es en donde se generan todos estos desequilibrios. Porque a mí no me pueden decir entonces cómo se explica que no haya recursos para reducir aranceles, impuestos al sector productivo, pero no se piensa que en una agenda comercial también hay reducción de aranceles y por lo tanto también hay un costo fiscal. Y lo que va a hacer es poner en desventaja la producción local frente a los productos importados. Y ojo con una cosa, Francisco, todo esto hay que entenderlo en el contexto de la economía. Esto no es un tema de si las industrias son eficientes o son ineficientes. Obviamente toda industria tiene sus niveles, unas de mayor eficiencia y otras de menores eficiencias, y tienen que trabajar frente a ellas. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo hoy? El Ecuador tiene una moneda dura, que es el dólar. Y está bien, el dólar nos ofrece un sinnúmero de oportunidades, evidentemente nos favorece en términos de acceso a capitales, financiamiento, seguridad, etcétera, pero nos pone también una camisa de fuerza. El Fondo Monetario Internacional en su último reporte ya dice algo que ha pasado desapercibido en la opinión pública, y es que el tipo de cambio real del Ecuador está apreciado en un 32% y creciendo, porque en el anterior reporte era 31%. Entonces ya vamos subiendo. ¿Qué significa esto para que la gente nos entienda? ¿Que es un dólar más caro aquí? Claro, que producir en el Ecuador es 30% más caro que producir en el promedio, digamos, del resto de países. Pero eso significa que yo puedo tener dos industrias en los mismos niveles de eficiencia. Iguales, exactamente las mismas. No hagamos ahorita una distinción de cuáles sí y cuáles no. Son iguales. Solo por el hecho de tener un tipo de cambio real apreciado, ya tenemos un problema de competitividad de un 30%. Entonces, le decimos al gobierno, ¿qué vamos a hacer frente a eso? Y no estamos diciendo que nos salgamos de la dolarización. No, pero el gobierno tiene que dar una respuesta. Las industrias tienen que hacer lo que tienen que hacer casa adentro. Mejorar su tema de productividad, reducir costos al máximo, y eso es lo que se está haciendo. Las industrias lo están haciendo y por eso es Pero ahí no corren el riesgo de también perder mano de obra y por lo tanto trabajo. O sea, digamos, hay que estirar al límite de lo que se puede. Digamos, en términos, las industrias van a llegar al límite de lo que se puede. Pero cuando vamos al gobierno y nos encontramos con una pared de hormigón que dice no, porque no hay recursos. Entonces la pregunta es, señores, ¿cuál es la alternativa? Nosotros estamos planteando, reduzcamos costos innecesarios. 2 años en la discusión y tenemos un tema. Y hay un tema institucional, Francisco, porque lamentablemente la ley, el Código de Planificación y Finanzas Públicas, le amputó un brazo al Ministerio de la Producción y de Comercio Exterior para diseñar y resolver los problemas de política industrial. Le dijo, cualquier decisión de fomento productivo que implique modificaciones en ciertos parámetros de los ingresos, tiene que tener un informe previo vinculante del Ministerio de Finanzas. Pero eso no es bueno, David, ¿no? Para que puedan empatar, si es que las dos agendas y la agenda pública, Francisco, sea una si sola. las dos agendas caminaran por la misma vía, no habría el problema que tenemos. El problema es que mientras la agenda económica está pensando en cómo sostener el equilibrio fiscal desde la óptica que tiene, exclusivamente la agenda productiva no puede resolver ese problema, pero tiene una presión para abrir los mercados sin resolver los problemas de competitividad. Entonces esto es como ponerle a competir en una competencia de igual a igual de ciclismo y ponerle un quintal de papas en la espalda a uno de ellos. Por más buen deportista que sea, nunca va a ganar la carrera. Javier, ¿cuáles serían los planteamientos entonces, desde el punto de vista de la industria textil? A mí me gustaría enganchar en el tema de lo que está haciendo la industria, porque también creo que es importante valorar lo que sí se hace. Poner y decir esto nos falta. O sea, que se exponga y que la gente sepa lo que hace el industrial ecuatoriano. Y yo voy a hablar del industrial ecuatoriano primero, además formal, porque eso también hay que decirlo. Tenemos un serio problema de informalidad en el país que nos complica mucho también ser competitivos. Pero el empresario formal, el industrial formal, lo que está haciendo, por un lado, es buscar eficiencia. Definitivamente que sí. Es decir, nos estamos obviamente preparando para competir. Competimos, es más, internamente el sector textil, hoy por hoy, ya tiene metido al mundo entero en las perchas y en los almacenes. El mundo entero ya está encabezado por China, que además nos mete productos subdeclarados. Es decir, ya competimos con el mundo.
Ya estamos con Colombia, con Perú, con Brasil, con productos que vienen de Europa abiertos en el caso textil. Entonces estamos compitiendo. En algunos casos perdemos, sí, perdemos. Hay una mejor oferta en ciertas líneas, en otros ganamos. Tenemos nosotros también mejor oferta. Nosotros hicimos un estudio hace poco que nos demuestra que al menos en la parte financiera el sector textil ha logrado estabilizarse, ¿no? Se ha hecho bien los deberes, como se dice. Pero aún así tenemos estas condiciones propias del Ecuador. O sea que si se mejoran las condiciones podrían estar mucho porque mejor. tienes unas condiciones que son ajenas a lo que ya puede hacer el empresario. Lo que puede hacer el empresario lo estamos haciendo. Estamos capacitando a nuestra gente para que sea más productiva. Estamos invirtiendo en tecnología para ser más eficientes. Estamos diversificando nuestra producción y especializándonos en productos que sean mucho más competitivos frente al consumidor. Estamos entendiendo mejor al consumidor. O sea, todo ese trabajo sí se hace. Yo no puedo aceptar esos comentarios que hace cierta gente que dice, claro, nadie quiere en la industria ecuatoriana, nadie quiere abrirse porque se han acostumbrado al paternalismo y a la protección y no han hecho nada para mejorar. Parte de un discurso, eso es falso. Habrán algunos que sí se hayan acostumbrado a eso, pero no podemos generalizarlo. La realidad es que el Ecuador no es competitivo. El Ecuador. Hay empresas competitivas, el Ecuador no es competitivo y para que el Ecuador sea competitivo se necesita decisiones de política pública que están represadas hace muchos años, que se empeoraron incluso además en el anterior gobierno, que este gobierno y la asamblea actual no han logrado destrabarlos todavía y por eso seguimos teniendo un problema estructural en el país. Pero yo creo que sí es importante destacar lo que hace el industrial y no estoy diciendo que aquí nos tienen que dar un trofeo por hacerlo, ¿no? Pero es parte, esa es nuestra responsabilidad, claro. Esa es nuestra responsabilidad de empresarios y con sus propios recursos. Y estamos buscando un retorno como accionistas en las empresas por esa gestión, pero sí se hace. Nosotros, por ejemplo, en este momento en el sector textil, y ya lo tenemos hace muchos años, manejamos licencias internacionales para producir. Una licencia internacional no te la entregan si eres una empresa no competitiva o una empresa ineficiente, no te la entregan. Te la entregan porque sí eres competitivo y sí eres eficiente y tienes una buena producción. Entonces, y por eso estamos exportando además. O sea, hay que valorar lo que se ha hecho Pero bien. por supuesto, mira, Francisco, las cifras de exportación de este año han crecido prácticamente un 20%. Exportaciones ya de prendas de vestir confeccionadas o terminadas que se van a mercados como Estados Unidos o el europeo. Es decir, no es que estamos entrando a competir en mercados chiquitos, no. Estamos compitiendo en las grandes ligas, con producto hecho en el Ecuador 100%. Solo la fibra no es ecuatoriana, pero a partir del hilo fabricado en el país. Entonces, hay que entender que también hay un trabajo desde la parte industrial, pero es obvio que demandemos decisiones de política pública que mejoren las condiciones competitivas. Yo vuelvo a repetir, nosotros no estamos, al menos como industria textil y confección, no estamos opuestos a la competencia. Sí queremos nivelar la cancha para competir. Queremos nivelar la cancha. Sí necesitamos un mecanismo que controle el contrabando técnico, por ejemplo. Porque contra el contrabando técnico no puedes competir. O sea, si viene un chino y te subdeclara el producto, o vienen estos comerciantes que tanto defienden la apertura comercial y que son informales algunos de ellos, a meterte productos subdeclarados, es imposible que puedas competir, por más eficiente que seas, ¿no? O sea, las garantías del Estado tienen que funcionar. Absolutamente, y el control de las entidades de control debe de surtir efecto. Nosotros tenemos una excelente perspectiva o percepción de lo que está haciendo la aduana, pero tienen que entrar otras entidades para que también le apoyen a la aduana en el control. No puede ser una sola entidad a cargo de todo. Entonces, yo creo que es importantísimo tener eso en el contexto. El industrial ecuatoriano sirve para eso el diálogo que el ingeniero Landázuri dice, oigan, el diálogo se necesita. Estamos como con Maduro, dialoga para que superviva. El diálogo se necesita. Pero si el diálogo no se traduce en acciones, termina siendo simplemente una conversación. Nosotros tenemos mucha expectativa con el nuevo ministro de la Producción. El anterior ministro hizo un trabajo importante en materia de diálogo y en materia de entender la realidad de ciertos sectores. El actual ministro tiene que continuar. Como él mismo nos ha dicho con sus palabras, este es el segundo tiempo y aquí hay que ganar el partido. Nosotros esperamos ya ganar el partido de la competitividad y la productividad en el país. Se necesita atacar ese gran problema. Entonces, ahí hay un reto. Osvaldo, este reto de este nuevo ministro, que además pertenece al sector agroexportador. Claro. Y a propósito de eso, ahora va a estar Daniel Legarda para tratar el tema del acuerdo comercial de Fedexport al mediodía. Unas 4 bases, se puede plantearla así, hagamos 4 cosas. Incluso como el tema planteado por Gonzalo era la inversión extranjera. Bueno,
digamos, no vamos por inversión extranjera, vamos por la propia nuestra, pero 4 cosas que se necesitan, Osvaldo. Bueno, yo no sé si son 4, pero lo cierto es que hay que partir de un gran primer tema que sería la primera. Yeah. Y es en eso sí caminar. La competitividad, pero yo me refería primero a eso. A eso, antes de llegar a eso, yo creo que es indudable que el Ecuador requiere tener equilibrios macroeconómicos que permitan certezas. Eso es lo primero. Con lo cual el ministerio... Y en esa línea está trabajando el Ministerio de Finanzas, pero lo cierto es que también hay un debe enorme. Es decir, en este primer tema que tú acabas de decir de los 4 que mencionabas, el gobierno, ¿qué ha hecho para reducir su tamaño? Es decir, nosotros estamos viendo que los anuncios de reducción del tamaño del Estado, justamente que le deberían permitir bajar aranceles, por ejemplo, para ser más competitivos, no se dan. Entonces, mientras eso no se dé, va a ser muy difícil avanzar. Primer tema. El segundo tema que va relacionado es la competitividad indudable. Pero junto con la competitividad, yo me atrevería a mencionar que, como ya se habló del equilibrio macroeconómico, el segundo es la situación laboral del Ecuador. Es decir, si queremos competir con éxito, si queremos pasar este bache difícil de la economía, hay que permitir que las empresas puedan ajustarse. Y lo cierto es que estamos haciendo todo desde el sector privado, y se ve que eso se ve en todos los sectores, por reducir sueldos, por reducir costos, por acabar con la mayor cantidad de ineficiencias posibles. Entonces, lo que necesitas es que el gobierno te respalde desde atrás con una política laboral que esté adecuada a este tiempo. ¿Qué sería en la política laboral? ¿Qué? ¿Bajarle salarios? Eso no. No puedes bajar salarios, pero sí puedes bajar costos. Yo he mencionado, que por ejemplo, tú tienes jubilación patronal teniendo el IES. Tú tienes esa perdió y ciertamente habría que discutir cómo absorberla con el Seguro Social mismo. ¿Sí? Es que es lógico, porque si no tienes un doble pago que realmente no hace sentido. Y lo otro es que tienes, por ejemplo, desahucios cuando la gente se va incluso a otro trabajo. Yo acepto el desahucio cuando la gente se queda desempleada, pero cuando alguien renuncia para irse a ganar más, hay que pagar. Y entonces está la contratación por horas, está una serie de temas pendientes que si no se arreglan... No bajar el nivel del trabajo, sino el nivel del salario. Pero además no pauperizar la relación laboral. Es correcto, pero es probable que en algunos casos de emergencia debamos estar en la decisión de entender si le quebramos a la empresa haciendo que pague indemnizaciones o la empresa puede achicarse. Es decir, si una empresa por crisis no necesita trabajar 40 horas a la semana, lo más inteligente debería ser decirle por cuánto tiempo va a trabajar 30 horas. Y no es un tema de afectarle al trabajador, es un tema de tratar de salvaguardar el sector productivo, el sector de comercio, lo que sea, y los empleos, y los propios empleos. Entonces, esos temas están pendientes. Si a eso le sumas la ley de fomento productivo, en donde debería encaminarse un marco conceptual entero que haga que existan certezas hacia futuro, probablemente las inversiones regresen a fluir hacia el Ecuador, tanto internas como externas. ¿Sabe? Yo creo que no es que la interna sea menos buena que la externa, las dos son necesarias, las dos son buenas. Yo creo que además apuesto más por la interna, que es la que ha estado. Es probable que eso suceda y además es lo que la práctica nos ha dicho. En esa línea, todos estos enunciados, que probablemente sean más de 4, te dan una pauta de lo difícil de la situación. Yo creo que es imprescindible, como otro elemento, hacer que el gobierno venda mejor las decisiones que debemos tomar. Una de ellas, los acuerdos comerciales, es decir, entender bien qué se está negociando. Se ha hablado de adherirse a Alianza del Pacífico. ¿Qué significa eso? Que uno asume las condiciones en las que ya están o puedo negociar. Se ha hablado de la ley tributaria, nadie dice nada. Y es probablemente lo que esté esperando el gobierno para pasar a la asamblea el tema. Entonces, si tú sigues sumando así cosas, te das cuenta que las incertidumbres son tremendamente altas. Y entonces, mientras esas incertidumbres permanezcan, tú no vas a ver ni inversión ni creación de empleo, al menos en el corto plazo. Yo le veo muy difícil. El impuesto y sacar el capital. Es correcto. David, una política global, le han dicho ustedes aquí esta mañana, una que integre las dos cosas,
pero también una voluntad de salir políticamente, porque a veces desde el sector económico no se entiende que el tema también va por acuerdos con los trabajadores, con los indígenas, con los propios sectores políticos que manejan, ¿no? ¿Cómo cuadramos, digamos, esto? Muy compleja desde cualquier punto de vista, porque el gobierno está enfocando sus prioridades en términos del equilibrio fiscal sobre todo. Y eso, digamos, es una realidad y además una obligación que está determinado en el acuerdo con el fondo, y además es algo que nosotros también queremos que exista, porque si existe desorden fiscal, todo se desarticula y al final todos perdemos. Entonces uno tiene que apoyar en esa línea. Lo que ocurre es que lo que vemos de alguna manera es que la variable de ajuste de todo este proceso termina siendo siempre el sector productivo. Entonces, en esa línea, el llamado a la articulación es, ya que, bueno, Osvaldo ya lo ha dicho con claridad, que estamos dialogando un montón de tiempo, pero no hemos sentido que en ese proceso de diálogo uno diga, bueno, la política fiscal está dispuesta a contribuir en términos de darle competitividad al sector productivo. Esa respuesta no está saldada, digamos. Nadie la ha ensayado siquiera. Bueno, lo hemos planteado en varias ocasiones. Ha sido, de hecho, el pedido histórico que ha venido haciendo el sector productivo, pero no encontramos que haya una respuesta concreta, clara, precisa, que determine un horizonte en ese sentido. La ley del año pasado, la de equilibrio fiscal, me parece, determinó que se va a reducir el impuesto a la salida de divisas en función de cómo vaya respondiendo la economía. Pero no se hizo un calendario, y al final, digamos, ha pasado tanto tiempo y no sabemos cuándo, en qué momento, en que el ministro Campana, el anterior ministro de Producción, lanzó una idea: vamos a reducir 1,5% cada año. Eso genera una expectativa. Claro. Se invierte, no se invierte, tenemos esta relación, después ya no va, ya no está claro, ya no está resuelto. Entonces, no vemos que haya una armonía real entre el plan económico, el plan fiscal con la política productiva. Y lamentablemente en ese muñequeo, el sector fiscal es el que tiene primero sartén por el mango y es el que va a ganar. Entonces, un poco la invitación y el reto que tiene el ministro es como empatar los dos, y los dos exacto, son es decir, sector. hacer fuerza común con el sector productivo, hacer fuerza común, y en eso le vamos a apoyar completamente, en generar un marco de discusión real con el Ministerio de Finanzas para que se resuelvan estos temas, pero que realmente tengamos certezas. Porque al final del día, hablo en este caso por la industria automotriz. La industria automotriz, las inversiones no responden, dado que no somos una industria de commodities, las inversiones las inversiones se tienen que generar hoy para producir dentro de 2 o 3 años. Esa es la realidad, porque es una de proyección más que de ejecución inmediata. Es decir, hoy por hoy, por ejemplo, nosotros tenemos una herramienta muy importante que sí la aprobó el ministerio, y eso también hay que reconocerla, en diciembre del año pasado. Dijo, todos los nuevos proyectos de ensamblaje van a tener 0% de arancel. Y eso es muy positivo. Nosotros lo celebramos. Fue una conquista importante respecto de generar competitividad en la industria. Pero claro, esos proyectos nuevos, ¿cuándo van a dar a luz? ¿O cuándo van a verse ya en la práctica generando empleo, generando producción? Hoy los nuevos proyectos que se han venido anunciando tienen que empezar a desarrollarse, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hoy como industria? Certezas. Es decir, vamos nosotros como industria automotriz y el sector textil y todo eso, vamos a tener realmente una reducción de costos en lo que el gobierno pueda hacer. Nosotros estamos haciendo la tarea como sector industrial, automotor o de la industria automotriz. Nosotros hemos hecho grandes inversiones, por ejemplo, para adecuarnos a normas de seguridad. El Ecuador tiene las normas de seguridad más fuertes de toda la región. Y eso es algo que nadie conoce. En el Ecuador se exige la reglamentación de seguridad en el Ecuador automotriz es más exigente que la de todos los países de la región. Y eso significa... Pero eso me parece que es una garantía también. Por supuesto que sí, pero eso significa mayores inversiones. Y esas mayores inversiones tienen que sostenerse en un proyecto de largo plazo. Y cuando uno visualiza
la potencialidad de las industrias en el largo plazo sin tener las certezas de hacia dónde va el modelo económico, entonces es ahí donde entonces, claro, hay que buscar las certezas con el sector público, que parece está, bueno, 10 o 12 años de esto. Sí, hay una cosa, Francisco, que me gustaría simplemente decir para empatar con la entrevista anterior que estaban haciendo ustedes. El mayor impuesto que tiene en este momento el Ecuador no es ni el impuesto a la renta, ni es del IVA, ni es del ISD. El mayor impuesto, el mayor impuesto se llama nómina de trabajadores del sector público. Ese es el mayor problema que tenemos aquí, porque ese es el que genera que tengamos todas estas cargas impositivas. ¿Y eso no les ayuda también a ustedes a que haya gente con posibilidad de comprar? No, señor, porque sería mucho más adecuado que ese empleo esté en el sector privado, que es mucho más productivo, a que esté en el sector público, que depende de los impuestos de los demás. Los 9.700 millones de por supuesto. Y que no te dejan bajar y tomar decisiones para hacerte competitivo. Entonces ahí tienes el mayor impuesto y ese es el que nos está frenando y ahí no hay decisiones. No hay. Bueno, han estado con nosotros David Molina, Javier Díaz, Osvaldo Landázuri, Luis Alberto Salvador, a quienes les agradecemos. Quedan pendientes algunos temas. Y hoy al mediodía estaremos con Daniel Egarda y María Amparo Albán para tratar el tema del acuerdo del Pacífico, ¿no? Esta alianza que va enmarcada en todo lo que ustedes han conversado. Esperemos entonces que estas reflexiones nos sirvan y la próxima nos encontramos para, no sé, una propuesta concreta de qué es lo que además debería hacerse, ¿no? Muchísimas gracias. Nos estamos encontrando el día de mañana. Inicio de espacio promocional y publicitario. Y bueno, señores,